Vamos a proseguir con lo relativo a los derechos de los interesados en relación con la protección de datos, tal como se recoge en el reglamento europeo. Bien, hemos visto ya una serie de ellos y vamos a hacer en relación, en este caso, el derecho a la portabilidad, a que se refiere el artículo 20 del reglamento. Bien, nos dice que el interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento y en un formato que esté estructurado, de uso común y lectura mecánica, y también a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se les hubiera facilitado ¿Cuándo se tiene ese derecho como tal? No en todos los casos, sino cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra A, o al artículo 9, apartado letra A, luego lo veremos estos dos, o cuando se trate también que esté basado en un contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra A. Y también habrá ese derecho, o tendrá que darse, mejor dicho, la situación de que el tratamiento se efectúe por medios automáticos. Luego, ese derecho como tal se podrá dar cuando esté basado en el consentimiento o en un contrato y además ese tratamiento se efectúe por medios automatizados. Nos dice el número 2 que al ejercitar este derecho a la portabilidad, el interesado tendrá derecho a que sus datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando eso sea técnicamente posible. Por otro lado, en el número 3 se hace alusión a que el ejercicio del derecho se entenderá sin perjuicio de lo que viene dispuesto en el artículo 17, derecho a la supresión, ese derecho al olvido en ciertos casos. Y tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Por otro lado, ya como colofón a todo lo anterior, nos dice que este derecho no afectará negativamente a los derechos o libertades de otros. Bien, haciendo un poco de exégesis de todo lo que se dice anteriormente, este derecho lo que hace es complementar el derecho de acceso que hemos visto anteriormente, ya que permite a las personas obtener los datos que ha proporcionado a una entidad, a una empresa, a una organización responsable del tratamiento, y además en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica. Y además también implica que esos datos personales puedan transmitirse directamente a otra entidad o a otra empresa sin necesidad de que sean entregados al propio usuario siempre que ello sea técnicamente posible. Lo que hace el reglamento es abrir esa posibilidad no solo de obtener los datos y de reutilizarlos, sino también de transmitirlos a otro proveedor, podríamos decir, de servicios, ¿no? Por tanto, el ciudadano tendría dos opciones. La descarga, podríamos decir, de sus datos o no, y la transmisión de los mismos directamente de una entidad a otra. ¿Cuándo puede ejercitarse este derecho, como hemos visto? Cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados, cuando el tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato, y cuando el usuario lo solicita con respecto a los datos que él mismo ha proporcionado a quien los está tratando y que le concierna, y los servicios, los datos derivados de su propia actividad. ¿Hay casos en que no es aplicable este derecho? Pues el propio artículo nos hace referencia que en aquellos supuestos en los que el tratamiento se funde en el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder. Este derecho a la portabilidad se dará siempre y cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o sea necesario para la ejecución del contrato.
Por lo tanto, no podrá ejercerse el derecho cuando el tratamiento sea necesario para cumplir una obligación legal aplicable al responsable o para el cumplimiento de una misión realizada bien en interés público o bien el ejercicio de potestades públicas que han sido conferidas al responsable. No será aplicable si los datos personales no han sido proporcionados por el interesado y hayan sido recabados o deducidos por el responsable del tratamiento. Tampoco es aplicable este derecho cuando los datos no se refieren a la propia persona, sino a terceros, ya que el derecho de portabilidad de una persona no puede afectar a los derechos y libertades de terceros. Tampoco es aplicable este derecho en los casos en que el tratamiento no tenga una base legitimadora en el consentimiento del interesado o en la ejecución de un contrato, como hemos visto anteriormente. Y también, por último, cabría considerar que una vez suprimidos o anonimizados los datos personales, tampoco será posible ejercer el derecho de portabilidad, lo que además supondrá que deje de ser aplicable la normativa sobre protección de datos personales. ¿Y cuáles son los datos que puedo llevarme, podríamos decir? En principio, todos los que una ha originado. No solo los datos personales básicos que haya aportado, sino también los datos generados por la actividad con la empresa. Datos cuya recopilación hubiese autorizado previamente mediante ese consentimiento o mediante en virtud de una relación contractual. Bien, en principio este derecho a la portabilidad ha suscitado muchas cuestiones respecto a qué datos deben ser facilitados al interesado o, en su caso, al responsable. Pues, se establecen tres categorías de datos: los facilitados por el usuario, los originados por el responsable en el tratamiento de datos e incluso los inferidos por este último. Para aclarar estas dudas y analizar en profundidad el derecho a la portabilidad y el tipo de datos que deben ser facilitados por el responsable, el Grupo de Trabajo 29 ha publicado una guía denominada Sobre el derecho a la portabilidad de los datos el 13 de diciembre de 2016. Y en relación con la principal pregunta que se hacen los responsables respecto al alcance de la portabilidad, el Grupo de Trabajo 29 ha manifestado en dicha guía que los datos que cubre el derecho a la portabilidad son fundamentalmente los datos proporcionados de forma activa y consciente por el interesado, y aquellos otros que son proporcionados también por el interesado en virtud del uso del servicio o el dispositivo. En este último caso, el Grupo de Trabajo 29 destaca como ejemplo de datos originados por el servicio el historial de búsquedas, los datos de tráfico y los datos de ubicación. Podemos concluir, por tanto, que los datos inferidos o deducidos del interesado y, por tanto, creados por el responsable sobre la base de los datos proporcionados por este último no estarían incluidos en el derecho de portabilidad. El incumplimiento el hecho de incumplir este derecho de portabilidad de los datos podría suponer la comisión de una infracción del artículo 83 del reglamento 83.5b del Reglamento General de Protección de Datos, que podría ser sancionado cuando se trate de empresas con multa administrativa de 20 millones de euros o una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen del negocio total anual del global del ejercicio financiero, optándose por el de mayor cuantía. Bueno, pues tenemos entonces la importancia que reviste este derecho como tal dentro de los contemplados por el Reglamento General de Protección de Datos. No para todos los casos, sino cumpliendo los requisitos que se establecen en el mismo y con una interpretación flexible o inflexible según desde el punto de vista que veamos respecto a los datos que pueden ser objeto de portabilidad.